Capítulo 54. Una realidad aterradora. Resumen. Hay un punto en el que enfrentarse a lo desconocido deja de ser una aventura anhelada y se convierte en una realidad aterradora. Storm Constantine. El onsen, una vez que los demás estudiantes se fueron a dormir, estaba en silencio. Sin embargo, Izuku, Hitoshi, Tenya e Inasa se dirigían hacia adentro. Izuku revisó cuidadosamente y se aseguró de que no hubiera nadie más cerca, y cuando estuvo seguro de que era seguro, comenzó a cambiarse. Cuando Izuku se quitó la camiseta, sintió las miradas de sus amigos al ver sus tatuajes por primera vez. Por supuesto, estaban el pesco y sin color en su columna vertebral, el agua salpicando a su alrededor, las flores de loto, los nenúfares y las hojas caídas en el agua ondulante, y el símbolo del Shiya Saikai en su pecho, sobre donde estaría su corazón. Había otros, pero esos eran los más prominentes. Ah, por eso querías bañarte sola, ¿eh? Inasa miró con curiosidad los tatuajes. Supongo que debería haber imaginado que era algo así. Nunca me has parecido de las que se preocupan por las cicatrices, pero no iba a cuestionarlo. Aunque son una pasada. ¿Te las hiciste tú misma? Izuku negó con la cabeza. No, pero sé lo que significa cada uno. El Orishi personal de nuestra familia los eligió. Le conté mi historia, como les conté a ustedes, y ella diseñó algo basado en ella. Todos los tatuajes Irezumi tienen significados muy personales. Oh, díganme. Quiero saberlo. Dijo Inasa emocionada, mirándolos a todos. Veamos, el pesco es la pieza central. Representa la perseverancia, la fuerza, el crecimiento personal. Convertirse en uno mismo contra viento y marea, sin importar lo que se interponga en el camino, comenzó Izuku, pensando en cómo se lo habían descrito. Después de escuchar lo que pasé para llegar hasta aquí, sintió que era lo adecuado. Acepté. Tenya parecía un poco preocupado ante la idea de que tuviera tatuajes, pero tampoco era de extrañar. Sabía que Izuku los tenía, solo que no los había visto completos, al igual que Hitoshi. ¿Y los demás? Preguntó. ¿Qué significan? Las flores de loto son la otra pieza principal. Significan algo similar. Representan toda una vida de lucha, de perseverancia, para finalmente ser libres y florecer. Las flores de loto crecen del barro y todo eso, así que es como decir que yo también surgí del barro metafórico. Y ahora que estoy con mi familia, también soy libre, explicó Izuku, mirando una de las flores en su hombro. Esas son las dos más importantes. Las demás son solo complementarias, en realidad. Y, por supuesto, tengo el símbolo de la familia sobre mi corazón. Soy leal por excelencia. Nunca había visto tatuajes tan de cerca, murmuró Hitoshi, extendiendo la mano. ¿Puedo? Sí, adelante, dijo Izuku encogiéndose de hombros. No me molesta. Hitoshi le tocó el hombro, sintiendo la ligera elevación donde empezaba la tinta. Era sutil, pero ahí estaba. El color cambió ligeramente al presionar, antes de que finalmente retirara la mano. Maldición. Debió de tardar un poco, seguro que también dolió muchísimo, ¿no? No tienes ni idea, dijo Izuku con una sonrisa irónica. La Yakuza no usa máquinas de tatuar como en la mayoría de los países. Nuestro Orishi lo hizo a mano con una aguja y una vara de bambú. Me pinchó 1.000.000 de veces para terminarlo. Después, me quedé dolorido un buen rato. Tenya palideció ante la descripción. No creo que pudiera hacerme algo así, aunque los tatuajes no fueran lo que son en Japón. Sí, definitivamente no es para todos, asintió Izuku con comprensión. Incluso algunos miembros de la familia no tienen tatuajes. Es una decisión personal, pero los yakuza definitivamente los usan para intimidarse y presumir. Decidí hacerme el mío porque quería ser como Miyagi. No pensé que iría a una escuela pública como esta hasta unos 6 meses antes del comienzo del año escolar. La idea de que otras personas no aprobaran ver mis tatuajes nunca me preocupó hasta que empecé a ir a la UA. Terminaron de cambiarse y charlaron mientras se duchaban antes de entrar al onsen para relajarse un rato. Solo podían salir 1 hora después que los demás estudiantes, así que no podían quedarse mucho tiempo, pero era agradable poder disfrutar del onsen.
Normalmente, solo podía usar los baños públicos cuando celebraban ceremonias Sakazuki, y Chisaki compró la casa de baños al final de la calle para que la usaran por la noche. Tengo curiosidad, ¿por qué el pez koi está descolorido? ¿Aún no lo has terminado o estás esperando algo?, preguntó Inasa, después de que llevaran un rato en remojo en silencio. Izuku, que había cerrado los ojos y se relajaba, entreabrió un párpado para mirar a su amigo. Ah, eso. Todavía no me lo he ganado. Me gusta ganarme mis tatuajes. En realidad no tengo que hacerlo, pero el Ori sí se inspira al oír hablar de lo que hacemos, así que cuando hago algo digno de celebrar, me gusta hacerme partes de mis tatuajes para recompensarme. Seguro que algún día haré algo digno de rellenar ese pez koi. En otra parte del campamento, Mirio y Sir Nighteye entrenaban a altas horas de la noche. Mirio había atravesado el bosque de la bestia como un rayo, así que después de cenar decidió no holgazanear y dedicar parte de su primera noche en el campamento a trabajar. Solo había un problema. Nighteye estuvo distraído todo el tiempo. Incluso cuando su entrenamiento llegaba a su fin, a Mirio le parecía que seguía desenfocado. «Señor», preguntó Mirio, ¿le preocupa algo? Nighteye interrumpió sus pensamientos por un momento. Disculpas. Me han hecho análisis mentales, concretamente sobre los Shiya Saikai. Tenía una hipótesis sobre ellos, es un poco improbable, pero es lo único que se me ha ocurrido con algún sentido. Quizás puedas decirme qué te parece la idea que tuve. Claro, señor, sabe que estoy feliz de ayudar, aceptó Mirio fácilmente. Entonces estuviste allí para la conversación, así que sabes por qué estoy investigando al Shiya Saikai en primer lugar, ¿no?, preguntó Nighteye, subiéndose las gafas. Mirio asintió, aunque algo incómodo. Sí, te preocupa que el director Netsu esté involucrado en algo malo, ¿verdad? Todavía no lo sé, pero... así es. Ese artículo publicado por Showaisa me pareció increíblemente sospechoso. El Ejército de Liberación de Meta quería que los quirks anduvieran sueltos y despreciaba a los que no lo eran, y el Shiya Saikai apoya a los que no lo eran a través de sus refugios. Me pregunté por qué una organización como el Shiya Saikai, precisamente, aparecería en una publicación del Ejército de Liberación de Meta, si sus puntos de vista son totalmente opuestos. Fue lo único extraño que pude encontrar, gracias a la sólida red de información que la Comisión de Seguridad Pública de Héroes mantiene alrededor de Ciudad de Ica y lo que allí ocurrió. Sí, recuerdo ese artículo, asintió Mirio de nuevo. Ya lo mencionaste antes. Bueno, justo eso es lo importante. Tenía que pensar con originalidad. No porque él la entrevistaría al Shiya Saikai, sino porque alguien querría que él la entrevistara al Shiya Saikai, dijo Nighteye, gesticulando expresivamente mientras hablaba. Era evidente que estaba particularmente interesado en esta línea de pensamiento. La madre de Midoriya me dio unas buenas palabras. Hay que aprovechar las oportunidades que se presentan, incluso si vienen de alguien o algo a lo que normalmente no recurrirías. Y sí, de alguna manera, el director Netsu usó el Shiya Saikai para obtener información sobre el Ejército de Liberación de Meta. No estoy seguro de cómo ni cuándo habría tenido la oportunidad de conocerlos, por eso parece improbable. Aún así, sí existe alguna posibilidad de que estuviera cooperando con criminales. La expresión de Mirio se tornó un poco preocupada. El director Netsu es un héroe. Es imposible que trabaje con la Yakuza. Además, tú mismo lo dijiste, ¿cómo iba a conocerlos? Alguien lo habría visto si hubiera ido directamente a su base. De todas formas, no creo que sea capaz de algo así. All Might también lo dijo. All Might está cegado por su amistad con Netsu y no le permite mirar las cosas objetivamente, Nighteye negó con la cabeza. Entonces, mire a Midoriya. Es imposible que alguien tan inteligente como él no haya notado algo raro en el director, y dudo que sea alumno de alguien que trabaja con criminales, dijo Mirio cruzándose de brazos. No me gusta esto, señor. Creo que debería olvidarlo. El director Netsu no me parece mala persona en absoluto. Midoriya, los ojos de Nighteye brillaron de intriga. Tienes toda la razón. Midoriya lo sabría. Y apenas se ha convertido en su alumno. Es imposible que tenga el nivel de parcialidad que tiene All Might.
Mañana quiero que entrenes con él. Habla con él, a ver qué puedes averiguar sobre Netsu. Confía en ti. Señor. ¿No habla en serio? Mirio se quedó callado. A Netsu no le gustaría que usáramos a su estudiante así. No me gusta la idea de usar así a Midoriya. Es mi Kouai, tengo que ser un buen ejemplo para él. Eres joven, Togata, así que aún no entiendes bien cómo funcionan estas cosas. Lo entiendo, suspiró Nigiteye. Pero la realidad es que, te guste o no, los héroes a menudo tienen que usar tácticas como esta. Cuando se trata de la vida de otros, una investigación como esta puede dar muchos giros desagradables, pero será tu responsabilidad llevarla a cabo, independientemente de tus sentimientos al respecto. Cuando se quedó en silencio un rato más, y Nigiteye se dio cuenta de que Mirio no iba a responder, su mentor le dio una palmadita en el hombro. No puedo obligarte a hacer nada, pero piénsalo bien. Adelante, arréglate y duerme un poco. Cuando lo hayas meditado, dime si estás dispuesto por la mañana. Si no, me encargaré yo mismo. Mirio asintió en silencio. Admiraba mucho a Sir Nigiteye. Pero también admiraba a All Might, quien le había confiado su don, y apreciaba mucho a Midoriya, quien lo había ayudado con él. Todo este lío lo inquietaba e inquietaba. De verdad tenía razón su mentor en este caso. Sintió un mal presentimiento en el estómago cuanto más pensaba en ello. Aún así, no podía hacer mucho al respecto. Al menos, no que él supiera. Ya le había advertido al director Netsu de todo, y ya le parecía bastante mal ir a espaldas de su mentor para advertir a la persona que estaba investigando. Simplemente no podía aceptar la idea de que el director Netsu fuera malvado o se relacionara con criminales, pero tampoco quería ir en contra de su querido maestro. Mirio se dirigió al onsen para asearse y reflexionar. Un buen baño le ayudaría a poner las cosas en perspectiva, estaba seguro. Se dirigió a los vestuarios y ya casi había terminado de cambiarse cuando de repente oyó voces provenientes del onsen, que se dirigían al interior. Mirio estaba detrás de una sección de taquillas, guardando sus cosas, así que se asomó por detrás y vio a algunos estudiantes de 1A, así como una mata de pelo verde que le resultaba familiar entre ellos. ¿Por qué se bañaban tan tarde? Juraría que los de primer año ya tenían su hora de baño designada. Entonces, uno de ellos se apartó para coger algo de otra taquilla, y Mirio sintió que el corazón se le encogía. Sin nadie que lo bloqueara, Mirio tenía una vista clara de Midoriya, y de sus tatuajes en toda la espalda. Cuando uno de ellos se giró, Mirio activó rápidamente su don y se deslizó por el suelo para evitar que lo vieran los estudiantes. No quería que supieran que había visto los tatuajes de Midoriya. Solo su rostro sobresalía del suelo detrás de las taquillas para poder respirar. El corazón le latía con fuerza cuando finalmente se quedó en silencio y rebotó de nuevo. Se aseguró de que ahora estaba bien y verdaderamente solo, y se apoyó en los casilleros con un profundo suspiro. ¿Qué había visto? Esos no eran tatuajes comunes, eran, sin duda, tatuajes yakuza. Conocía el estilo por las fotos que Sir Nigiteye le había mostrado, y acababa de ver ese mismo estilo en la espalda de Midoriya. Mirio se sintió aturdido y confundido. Era imposible que Midoriya fuera yakuza, ¿verdad? A menos que Sir Nigiteye tuviera razón, y Netsu estuviera trabajando con el Shiya Saikai, y Midoriya fuera la causa de su encuentro. Mirio decidió, en ese mismo instante, que no podía contarle a Sir Nigiteye lo que había visto hasta hablarlo con Midoriya por iniciativa propia. Estaba seguro de que Sir Nigiteye vería lo peor de inmediato en lugar de tomarse el tiempo para pensarlo, y si las cosas no eran como parecían, no quería someter a su Kouai a eso. Aún así, ver esos tatuajes hizo que Mirio sintiera como si se hubiera metido en un lío del que no quería ser parte. Mientras tanto, en el barrio camino de la ciudad de Yokohama, Mimike estaba ocupado haciendo su propio trabajo. Estaba en la zona que el rastreador que tenían en Shigaraki señalaba. Había estado yendo de edificio en edificio, lentamente, solo unos pocos al día. Le llevaba tiempo inspeccionar cada uno, porque tenía que investigar con la pequeña cucaracha de juguete de plástico que llevaba consigo a todas partes.
Toda la sección de almacenes estaba prácticamente desierta, así que llamaría la atención si no tenía cuidado, y cubrir una buena distancia no era precisamente fácil cuando era del tamaño de su propio pulgar. Sin mencionar que ni siquiera podía entrar a los edificios la mayor parte del tiempo. Era demasiado arriesgado. Existía la posibilidad de que tropezara con algo grande y activara la alarma. De hecho, estaba imitando la forma de la cucaracha de juguete de plástico, visitando su último edificio de la noche antes de volver al escondite de los ojos y dormir un poco. Trepó por la pared y se acercó a la ventana del almacén que estaba revisando, solo para descubrir que las ventanas estaban completamente tintadas. Nunca podría ver allí, aunque era extraño. Hasta entonces, ninguno de los otros edificios tenía ventanas tintadas. Había una pequeña grieta en uno de los cristales de la ventana, aunque probablemente podría colarse si se colocaba correctamente. Mimi consideró colarse por la ventana por un momento. Sí, era arriesgado, y Suoyaji le dijo que no se arriesgara. Pero Chisaki también le dijo que averiguara la ubicación del nuevo escondite de Shigaraki, y no habría forma de saber si era este a menos que revisara el interior. Y dado que las ventanas estaban tintadas, como si el dueño no quisiera que la gente viera dentro, Mimi decidió seguir adelante. Simplemente asomaría la cabeza y nada más, y si no había nada que destacar, se iría y no iría más lejos. Con eso decidido, Mimi curvó buscando la mejor manera de colarse por la grieta del cristal. Una vez que lo consiguió, apenas se coló y echó un vistazo al interior del edificio. Sin embargo, cuando vio el interior no era lo que esperaba. Había docenas de tanques de pared a pared, posiblemente más de 100. Cada uno tenía un cerebro que sobresalía del agua, y en los pocos tanques tubulares contra la pared del fondo, Mimi podía ver lo que parecía un gnomo flotando allí. No había estado en Osu, pero leyó los informes y escuchó a Suoyaji leer el informe médico sobre el gnomo de la Uso. Criaturas de laboratorio con cerebros expuestos, cada una con sus propias características, extrañas y aterradoras. Estos debían ser gnomo. Fue aquí donde se crearon esas criaturas. A toda prisa, Mimi salió de la rendija de la ventana y bajó por la pared. Necesitaba salir de allí e informarle a Chisaki cuanto antes. Anotó mentalmente la ubicación y la reservó tan rápido como pudo, lejos del área bajo el control de Shigaraki. Una vez que sintió que estaba lo suficientemente lejos como para estar a salvo, recuperó su forma humana y se guardó la cucaracha de plástico en el bolsillo. Inmediatamente sacó su teléfono para llamar a Chisaki e informarle. No podía esperar. El teléfono solo sonó 2 veces antes de que Suoyaji contestara. Irinaka, ya más tarde. ¿Tienes algo? Puedes apostar tu trasero a que sí, murmuró Mimik, intentando olvidarse de esas cosas. Acabo de encontrar un almacén lleno de esas cosas Nomu. ¿Nomu? Chisaki soltó una sarta de maldiciones al otro lado. ¿Cuántas? No me paré a contar exactamente, pero cerca de 100, al menos, suspiró Mimik profundamente. Había algunos que parecían no haber terminado, mientras que otros parecían estar casi terminados. No sé qué es qué, pero hay suficientes en ambos casos como para ser preocupante. De acuerdo. No son buenas noticias, pero debemos aprovecharlas al máximo. Envíame la ubicación y quédate quieto. Necesito que te quedes ahí fuera y sigas monitoreando la situación por mí, mientras creas que es seguro. Sin embargo, haz lo necesario para mantenerte a salvo, dijo Chisaki. Listo, jefe, respondió Mimik. Chisaki se despidió. Al colgar, envió rápidamente la dirección y emprendió el regreso al escondite de los ojos. Era una noche tranquila, y Mimi se preguntaba cuánto tiempo más seguiría así. Sin embargo, a mitad de camino de regreso al escondite, Mimi tuvo la clara sensación de que lo estaban observando. Miró a su alrededor, pero no había nadie allí. Aún así, ahora estaba receloso y decidió tomar otro camino. Alojaría un hotel para pasar la noche. No necesitaba llamar la atención sobre los ojos si podía evitarlo. Le envió un mensaje codificado a Chisaki diciéndoselo y esperó, por su propio bien, que solo estuviera siendo paranoico. En otras partes de Japón, ocurrieron aún más cosas esa noche. Una banda de ladrones conocida como La Noche estaba en movimiento. Liderados por su líder, Nix, se dirigieron al amparo de la oscuridad hacia la sucursal de Fukuoka de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes.
Midori ya la había apoyado cuando necesitó una llamada con los ojos que trabajaban allí, así que su misión estaba en marcha. Con radios en los oídos de cada miembro, su hombre en la silla lo dirigía todo con soltura. Había pirateado las cámaras de seguridad del edificio con la ayuda de sus contactos dentro de las instalaciones. Desde su posición oculta, podía monitorearlo todo, y manipular las grabaciones a distancia para borrar por completo al equipo, al menos en las cámaras de la superficie. Sin embargo, estarían solos cuando llegaran al subsuelo. Eris, te toca, se oyó su voz por la radio. Viene un coche, tienes que hacerlo ya. Una mujer disfrazada de civil se acercó a un puesto de seguridad justo afuera del edificio mientras el guardia dejaba pasar un coche por la puerta principal. Era una puerta empinada, sin ningún sitio por donde colarse, así que su trabajo era distraer al guardia y asegurarse de que permaneciera abierta el tiempo suficiente para que su equipo pudiera entrar. Sonrió, amable y franca, mientras se acercaba. Oye, seguro que conoces la zona, ¿verdad? Estoy como perdida y mi teléfono no tiene señal. ¿Podrías indicarme cómo llegar a mi hotel? Seguro que está por aquí. Claro, señora, dijo el guardia, sin crueldad, pero con mucha profesionalidad. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se inclinó, tan cerca que casi lo tocó. Gracias, eres la mejor, dijo con dulzura. El guardia sorbió por la nariz, su expresión se apaciguó y su mirada se fijó en ella por completo. Si tú lo dices, murmuró el guardia, completamente cautivado. En su trance, no se dio cuenta de que la puerta seguía abierta, pues aún no había pulsado el botón para cerrarla. El guardia aspiró otra vez lo que fuera que olía y casi se cae. Tu perfume huele tan bien. La peculiaridad de Eris le permitía emitir aromas que convertían a la gente en plastilina en sus manos. Era su artista de la distracción, experta en el arte de asegurarse de que quienes debían apartar la mirada se quedarán mirándola solo a ella. Otra para Eris, dijo riendo el hombre de la radio. Anda ya. Es tu oportunidad. Sin que los guardias lo supieran, un pequeño gato negro, rápido y silencioso, cruzó la puerta corriendo hacia el edificio en la parte más oscura del estacionamiento. Las sombras alrededor del puesto de guardia se movieron, y la sombra de una mujer, Nyx, usando su don, se liberó de la oscuridad y siguió al gato. Alrededor del cuello del gato había un collar con lo que parecía una placa. El gato parecía un gato doméstico común y corriente, pero si uno miraba más de cerca, el collar no llevaba una placa normal. Más bien, era algo que se parecía mucho al origami, y junto a él había una pequeña cámara, imperceptible excepto de cerca. Además, en la oreja del gato había un comunicador especial. Tienes menos de 2 minutos para llegar a la puerta este. Ya casi es hora de que nuestro primer contacto se fume un descanso. No tendrás una segunda oportunidad, respondió el hombre de la radio. Recibió un suave maullido como respuesta. Sí, Ereus, lo sé. Estarás allí. ¿Cómo está Geras? Lo único que consiguió fue otro suave maullido. Me alegra oírlo. Me preocupaba que se quedara tan pequeño, ya sabes cómo puede ser la espalda de la gente mayor. Te voy a enseñar cómo se ponen las espaldas los viejos, Oneiros, murmuró una voz áspera por la radio. Más te vale tener cuidado cuando salgamos de aquí. Estás en mi lista negra. Yo también te quiero, Geras. El hombre de la radio se reía a carcajadas. Se oyeron 2 maullidos cortos y secos al otro lado de la línea, y se calmó rápidamente. Bueno, lo siento. Nada de charlas. El gato y la sombra de Nyx esperaban a la vuelta de la esquina de la puerta este. Y, ahora. Justo a tiempo, un hombre abrió la puerta este del edificio, una zona exclusiva para empleados. Era Noguchi, su primer contacto dentro del Shiya Saikai. Nyx huyó junto al gato, escabulléndose junto a Noguchi y entrando por la puerta, mientras este sacaba un paquete de cigarrillos de su bolsillo trasero, fingiendo no haberlos visto. Fue perfecto que hubiera 2 ojos dentro del edificio. Eso les facilitaría mucho el trabajo. Todas las puertas del edificio estaban cerradas con un sensor de huellas dactilares o un teclado numérico, y aunque podía abrirlas, pasar tanto tiempo de pie para abrir cada puerta en ese lugar era demasiado arriesgado. Por eso estaba tan agradecida por las oportunidades que le brindaban sus nuevos contactos.
La sala de descanso con la cámara de seguridad rota está aquí, en la planta baja. Ahí encontrarán el paquete que nos dejó Imai. Quedan 7 minutos para que comience la siguiente ronda de descansos para empleados. Adelante. Tomen la primera a la izquierda y luego la segunda a la derecha. Los pasillos están despejados. La sombra de Nick se apresuró hacia adelante, manteniéndose el gato dentro de sus límites para ocultarse mejor. Siguieron las instrucciones y se dirigieron a la sala de descanso que Imai había mencionado en su llamada. Era el único lugar sin cámaras, así que sería el mejor lugar para gestionar las entregas. Les había dejado un paquete allí, algo que debían recoger. La misión implicaba más que eso, pero era el primer paso. Cuando llegaron a la puerta, parecía como si hubiera una cerradura electrónica en la puerta. Noguchi nos dejó el código. ¿En serio? Lo pusieron en 1234. Murmuró el hombre de la radio. El gato maulló y él suspiró brevemente. Lo siento. Estás libre, Nix. Te avisaré si viene alguien. La sombra de Nick se posó en la puerta, y levantó la mano para introducir el código y girar la manija. Una parte muy útil de su don era poder convertir partes individuales del cuerpo en sombras si lo necesitaba, y no solo todo el cuerpo a la vez. Cuando estuvieron dentro, cerró la puerta. El gato que la acompañaba se encorvó y, con una serie de movimientos bruscos, se estiró y se transformó en un hombre humano, con el collar con la etiqueta de origami aún alrededor del cuello. Era alto, ágil y musculoso, con rasgos felinos marcados, orejas y cola, incluso fuera de su forma felina. Nick se incorporó rápidamente de su forma de sombra, poniéndose de puntillas para besar al hombre que momentos antes había sido un gato. Buen trabajo hasta ahora, Erebus, querido, rió entre dientes. La peculiaridad de Erebus era simple. Le permitía adoptar la forma de cualquier tipo de gato. Además, era el querido esposo de Nix, y junto a ella, ambos fundaron su pequeño grupo de alegres ladrones. Sigamos adelante. Geras, te toca. Erebus se desprendió del collar el origami con forma de etiqueta y lo dejó en el suelo. Resultó que tampoco era origami. La etiqueta había estado sujetando el collar con una mano humana. El origami se desdobló formando un humano, que se incorporó con un gruñido. Este hombre, al que llamaban Geras, era mayor, de hombros anchos y complexión robusta. Su don le permitía doblarse a sí mismo y a todo lo que tocaba en un puñado de formas similares a origami, sin sufrir daños ni a él ni a nada que doblara con él. Los tres vestían ropa completamente negra y equipo de ladrón, además de máscaras que les cubrían todo el rostro para ocultar su identidad. Llevaban pequeñas cámaras sujetas al pecho, diseñadas para capturar todo lo que veían. Con los tres ya en forma, comenzaron a buscar el paquete. Oneiros, una ayudita. ¿Dónde dejó esa maldita cosa? Murmuró Geras. Veamos, debajo del fregadero. Pegado con cinta adhesiva debajo del cajón. Efectivamente, había una memoria USB, una huella dactilar preservada, obtenida de otro lugar, junto con una pequeña nota de papel con un código de 6 dígitos e instrucciones para llegar a la parte subterránea del edificio que debían investigar mientras estaban allí. Erebus memorizó rápidamente las instrucciones, y Geras guardó la nota y la memoria USB en una de las muchas bolsas de su cinturón multiusos, que llevaba como bandolera. Paquete seguro, murmuró Nix. ¿Cómo vamos, Oneiros? Todavía está despejado. El siguiente empleado con descanso programado se está levantando, así que tienes que irte. Imai estará en la puerta del sótano del edificio en 5 minutos. Entendido. Vamos. Dijo Nix bruscamente. Geras asintió brevemente y se tumbó en el suelo, aplanándose y doblándose de nuevo hasta adoptar esa forma de placa. Erebus le puso el collar que llevaba puesto y luego recuperó su forma de gato doméstico. Nix abrió la puerta de la sala de descanso y ella también se convirtió en una sombra antes de cerrar la puerta tras ella. Al volver al pasillo, el hombre de la silla volvió a hablar. Te veo. Gira a la derecha, y rápido. Lo hicieron, doblando la esquina justo cuando un empleado rodeaba uno al otro extremo del pasillo, dirigiéndose a la sala de descanso. Gira inmediatamente a la izquierda y sigue hasta el final del pasillo. Imai debería llegar más o menos a tiempo.
Tal como dijo Neiros, vieron a un hombre al final del pasillo mientras corrían a toda velocidad hacia él. Un movimiento fluido, sin demoras. Imai ni siquiera los miró, acercándose para pasar su identificación y escanear su huella dactilar en la puerta. Imai, quien recientemente había accedido a la parte subterránea gracias a su nuevo puesto, estuvo encantado de ayudarlos a entrar. Cuando la puerta se abrió para Imai, Nix y Erebus entraron sigilosamente junto a él. De acuerdo, estás solo ahí abajo mientras yo esté vigilando. No pude acceder a esas cámaras, pero aún puedo verte a través de la cámara del collar de Erebus. Ten cuidado y avísame si necesitas algo. Te guiaré de vuelta cuando estés arriba. Nix y Erebus avanzaban sin problemas por pasillo tras pasillo. El primer nivel subterráneo estaba lleno de salas de personal y documentos. Nada parecía fuera de lo común, e Imai no había indicado ninguna como lugar para revisar, así que debían bajar más. Al final de la nota, había dado instrucciones sobre cómo llegar a las escaleras que conducían al nivel inferior. Ir al fondo del pasillo, luego 2 a la derecha. Siguieron las instrucciones y, efectivamente, había una escalera. La escalera estaba cerrada con una puerta que requería un código y una huella dactilar. Erebus miró rápidamente a su alrededor y maulló suavemente, haciéndole saber a Nix que no había moros en la costa por ahora. Rápidamente, salió de su forma de sombra. Ingresó el código que aparecía en la nota y luego usó la huella dactilar que Imai le había obtenido con tanto esmero. Empujó la puerta, la cerró tras ella y rápidamente se convirtió en una sombra. Los tres bajaron por la escalera innecesariamente larga, preguntándose qué justificaba estar tan bajo tierra. Esta sección del edificio, una vez que bajaron las escaleras, era mucho más inquietante. Era silenciosa y estéril, más parecida a un hospital que los pisos superiores, construidos como oficinas típicas. Sus instrucciones, ahora que estaba allí abajo, eran claras. Investigar cada rincón y traer toda la información posible sobre qué demonios ocultaba la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. Por eso, la cámara del collar de Erebus grababa todo lo que veían, junto con lo que pudieran llevarse de las instalaciones de forma segura, si es que lograban llevarse algo. Llegaron a una puerta grande, y la sombra de Nix le indicó a Erebus que esperara mientras ella inspeccionaba el interior. Sacó la mano de su sombra, tomó la cámara del collar de Erebus, y la trajo de vuelta a su sombra junto con su brazo. Entonces, su sombra se deslizó por debajo de la puerta, adoptando la forma de la primera sombra que vio, una planta en maceta. Desde esta posición privilegiada, podía ver y oír todo en la habitación. Parecía una especie de vivienda. Desde detrás de la maceta, volvió a sacar la mano de su sombra, apuntando la cámara de Erebus hacia la zona. El área inmediata era una habitación llena de literas y escritorios, cada uno etiquetado con un nombre. Había un baño y una cocina adjuntos. Todo el lugar parecía un gran dormitorio colectivo. Parecía haber un pequeño grupo de niños, todos con la misma ropa gris básica. Los mayores eran adolescentes que ni siquiera podían haber terminado el instituto. La mayoría dormían, pero parecía que 2 estaban despiertos y hablando entre ellos. ¿Crees que me aceptarán en el programa acelerado esta vez?, le susurró la primera chica, una adolescente, al otro, un chico que parecía tener más o menos la misma edad. Mi próximo examen de aceleración es mañana. Quiero ser un héroe como Aux. Dijeron que podemos ser héroes si nos graduamos en el programa acelerado. Mis padres nunca pudieron pagar la matrícula de una escuela para héroes, así que aceptaron la oferta de inmediato. El chico se burló y se cruzó de brazos. Llevo aquí más tiempo, y solo he visto a uno entrar al programa acelerado cuando llegan los exámenes cada semestre. Si alguien va a entrar esta vez, seré yo. Mis resultados de entrenamiento son mucho mejores que los tuyos. Te quedaste atrás de Uchi la última vez que corrimos la pista. Es imposible que entre alguien más lento que Uchi. Eso fue porque me lesioné la pierna esa semana. No sabes si entraré, Nakai, dijo la chica con un puchero. Además, me va mejor que a ti en las solicitudes de peculiaridades, y eso es mucho más importante que la velocidad en pista. El presidente dijo que soy una candidata prometedora. Creo que podría lograrlo. ¿Por qué tienes tantas ganas de entrar al programa acelerado?, murmuró el chico.
La niña tenía una expresión de tristeza increíble. Escuché de Ipan que si entras al programa acelerado, puedes visitar a tu familia cada semestre. Extraño a mis padres, así que quiero volver a verlos. El chico le devolvió la mirada con frialdad. No seas tonta. Ninguno de nosotros volverá a ver a nadie. Ipan es una idiota que no se le mete en la cabeza que el uno al otro es todo lo que tenemos. No seas como ella, Kita. Va a suspender, y ya sabes lo que pasa cuando uno suspende. ¿Quieres perder la memoria? Vete a la cama ya, ¿vale? Te despertaré por la mañana como siempre. Los dos niños se separaron y se subieron a sus literas, y Nix presentía que no iría mucho más en esa zona. Y con la posibilidad de que alguno de ellos la viera, sabía que tampoco podía quedarse allí. Así que guardó la mano y la cámara en su sombra, volvió a salir por la puerta y enganchó la cámara en el collar de Erebus. No tenía ni idea de lo que acababa de presenciar allí, pero por alguna razón, la inquietaba. Ella sintió que debería intentar ayudar a esos niños. ¿Por qué la Comisión de Seguridad Pública de Héroes albergaría a niños? ¿Y por qué hablaban así? ¿Qué exámenes estaban haciendo? ¿Cómo podían perder la memoria? Fuera lo que fuese, parecía estar fuera del alcance de la comisión. Su único propósito era supervisar a los héroes y la seguridad pública en relación con ellos. Educar a los héroes no era su competencia, y mucho menos, todo esto sí. Fuera lo que fuese que estaba pasando allí, ella tenía mucho más que descubrir. De vuelta en el complejo del Shiasai Kai, Chisaki Kai se reunía con los líderes. Ahora que sabía que había un almacén lleno de Nomu en Yokohama, la situación cambió considerablemente. Al contárselo a sus aliados, todos se mostraron comprensiblemente sombríos. Kurono en particular, tras haber visto a los Nomu junto a él cuando fueron a Osu para lidiar con el desastre ocurrido allí. Es imposible, comenzó Kurono, que los miembros de Shiasai Kai solos puedan lidiar con tantos Nomu. Si se involucran, nuestras posibilidades de derrotar al Coco se reducen aún más. ¿Hay alguna forma viable de que podamos ganar esto, incluso con su presencia? Preguntó Yasui, acariciándose la barba con una expresión oscura y pensativa. Kai frunció el ceño. Sí, pero, cualquier cosa que involucre a los Nomu sin duda, se convertirá en un incidente grave. Sería lo suficientemente grave como para atraer la atención de los héroes, lo cual no sería bueno ni para nosotros ni para nuestras operaciones. Tendríamos que crear una distracción lo suficientemente grande como para obligar a los héroes a ignorarnos, lo cual no creo que sea posible en este momento. O matar al Coco tendría que llevarse a cabo de tal manera que uno pudiera alegar defensa propia, incluso con los héroes observando. De cualquier manera, no tenemos tiempo para improvisar ninguna de esas circunstancias. Así que, a menos que la oportunidad se presente en bandeja de plata, Uehara suspiró profundamente. La presencia de los Nomu realmente complicó mucho las cosas, sin mencionar que, al haber una fábrica entera de ellos allí, podría haber aún más en otros lugares. Entonces, deberíamos infiltrar gente mientras duermen, sugirió Yasui. Encontrar a los responsables del incidente de Osu, Shigaraki y su cómplice, y destruir las máquinas que mantienen con vida a los Nomu. Podemos operar mientras aún están sedentarios. Kurono negó con la cabeza. Eso es asumiendo que destruir la maquinaria no los despertará sin más. No sabemos si es equipo de soporte vital o algo que los mantiene dormidos. De acuerdo. No me opongo a la idea de infiltrarnos ahora que sabemos dónde empezar a buscar, pero la maquinaria es una incógnita. No quiero arriesgarme a que los Nomu se escapen. Todos hemos visto lo que solo 3 pueden hacer en un lugar poblado, como Osu. Pero tener casi 100 Nomu sueltos en Yokohama. La cifra de muertos sería inimaginable, murmuró Kai. La única manera de eliminarlos a todos con seguridad es si voy yo mismo y les abro la cabeza a todos a la vez antes de que despierten. Me opongo, dijo Kurono extendiendo las manos sobre la mesa. Lidiar con estos enemigos menores debería ser nuestra responsabilidad. Ya tienes bastante de qué preocuparte con el Coco. Kai cruzó las manos sobre la mesa, con expresión tensa. Entiendo tu postura, pero la situación exige que actúe. Me niego a acobardarme mientras todos para uno, pisotea mi territorio. Me niego a rendirme porque la misión se ha vuelto un poco más difícil.
Además, he tenido una idea. Si voy a matar a Tsunomu, quizás el Coco se digne a honrarnos con su aparición. Podríamos atraerlo en lugar de tener que tomar el camino más largo para evitar las redes, aunque podemos salvar los contactos de Suzuki-san en caso de que no funcione. Podríamos eliminarlo a él y a Tsunomu de un solo golpe. Y quizás con lo que Nix descubra en Fukuoka, podamos chantajear a la Comisión de Seguridad Pública de Héroes junto con Netsu. Quizás logremos que ignoren nuestra participación en cualquier incidente que surja en nombre de la seguridad pública. Seguro que querrían sacar de las calles al villano más peligroso del país, sugirió Yasui. No es mala idea, murmuró Kai pensativo. Entonces tendremos que esperar a que Nix regrese, y tendré que enviarle un mensaje a Netsu. Nix le hizo un gesto a Erebus para que avanzara. No podían permanecer en el mismo sitio durante mucho tiempo. Habían visto un par de zonas similares a aulas, con nombres en los escritorios que coincidían con las habitaciones, pero no tenían nada destacable. Estaban casi vacías. Se adentraron más en el piso, esta vez hasta otra puerta con cerradura de huellas dactilares. Nix se deslizó por debajo para ver qué había dentro. Parecía una pequeña oficina, llena de cubículos y repleta de archivadores y estantes. Los estantes estaban llenos de carpetas, junto con otras cosas típicas de una oficina. Había mucho que revisar allí. Nix apareció al otro lado de la puerta, abriéndola para dejar entrar a sus compañeros. Geras se soltó del collar de Erebus, y ambos volvieron a la normalidad. Jackpot, susurró Nix por la radio. Oneiros, ¿estás viendo esto en nuestras cámaras? Tengo una imagen clara, sí. Echa un vistazo. Estoy haciendo varias copias de seguridad de todo el material. Perfecto. Geras, Erebus, recuerden dejar todo como estaba, sin que se desplace ni un milímetro, ¿entienden? Susurró Nix. Los dos asintieron. Sabían cómo funcionaba esto. Dicho esto, los tres se pusieron a rebuscar en la oficina. Nix fue primero a los estantes llenos de carpetas. Estaban ordenados alfabéticamente, como listas de nombres. El primero empezaba por Ave y terminaba por Chiba. Cuando Nix abrió la carpeta, se sintió aún más confundida. Dentro había archivos, cada uno perteneciente a un niño diferente. Eran estos archivos de los niños que acababa de ver en las habitaciones cercanas. Nombre, Ave Akihiko, edad, 8, método de adquisición mediante formulario de autorización. ¿Qué? Murmuró Nix para sí misma mientras hojeaba un expediente tras otro de niños. Cada expediente enumeraba nombre, edad, peculiaridades, método de adquisición, lo que fuera que eso significara, y una calificación en una escala de S a F. Debajo había notas que enumeraban posibles propósitos futuros como sigilo, espionaje, aplicación de la ley, relaciones públicas y más. Los que eran considerados para relaciones públicas también solían tener una lista de héroes profesionales en el expediente, aunque no podía saber por qué estaban allí. Y al final de cada archivo había una sola casilla. Algunos estaban vacíos, y muy pocos estaban marcados como aprobado, pero la mayoría estaban marcados como reprobado. Nix rápidamente volvió a colocar la carpeta en su lugar y bajó a otra. ¿Qué nombres decían esos niños? Nakai y Paniquita. Si los encontraba en estas carpetas, sabría con seguridad que pertenecían directamente a los niños de la otra zona. Ojeó las carpetas que debían tener esos nombres y, efectivamente, también aparecían allí. Cada uno tenía un archivo en estas carpetas. No tiene tiempo para registrar todos los archivos de esas carpetas, jefe, respondió Oneiros por la radio. Esto me resulta igual de raro, pero no podemos perder el tiempo. El turno de la mañana llega en 1 hora, y todavía tenemos que recoger a Ima y Yanoguchi. Yo solo. La voz de Nix se fue apagando. Erebus le puso una mano suave en el hombro. Lo sé, cariño, murmuró. Estás preocupada por los niños. Pero este lugar estará bajo control mientras hagamos nuestro trabajo. Tenemos que dejarlos por ahora. Nix tenía una debilidad especial por los niños. Siempre que los lastimaban o los explotaban, hacía todo lo posible por sacarlos de la situación en la que se encontraban, aunque no formaba parte de su trabajo. Al ver todo esto, presentía que necesitaban ser rescatados. Aunque no estaba segura de qué.
No había pruebas reales de ningún delito, al menos que ella supiera, salvo quizás que la comisión de héroes se hubiera extralimitado, a menos que hubiera algo más que descubrir, o algo que aún no comprendiera. ¿Qué encontraron en los cubículos?, preguntó Nix para dejar de pensar en los niños. Geras sacó un expediente. Informes, sobre todo. Parece que estaban evaluando a los niños por algo. No estoy seguro de qué significa todo esto. No dudes en echarle un vistazo. Nix tomó el expediente y lo hojeó rápidamente. Evaluación trimestral, Ipan reina. Calificación. D. Ipan sigue resistiéndose tanto al acondicionamiento como el entrenamiento. Su peculiaridad no es nuestra primera opción, y los debates sobre si tendrá éxito en el programa acelerado son constantes. Recomendación. Reprobado con la aprobación del director del programa. Evaluación trimestral, Kita Mayu, leyó Erebus a continuación. Calificación. B. Kita muestra un gran potencial en cuanto a entrenamiento y seguimiento de órdenes, sin embargo, su acondicionamiento no progresa tan rápido como se esperaba. Se recomienda aumentar los periodos de acondicionamiento y continuar con la evaluación. Geras también leyó uno de los informes. Evaluación trimestral, Nakai Keita. Calificación. Ese Nakai es el candidato ideal para nuestro programa y ha estado dando pasos agigantados para cumplir cada objetivo que se le ha asignado. Recomendación. Pasar al programa acelerado en el próximo examen aprobado. ¿Qué carajo significaba todo esto? Chicos, el círculo de lectura tiene que terminar ya, dijo Oneiros rápidamente. Recibí noticias de Imai. El turno de la mañana llega temprano para recuperar las horas perdidas. El tiempo se ha reducido a 15 minutos. Revisen la última área y luego tienen que irse. No tenemos tiempo para esperar. Entendido. Vámonos. Nix y los demás guardaron cuidadosamente cada archivo en su lugar y se marcharon con el mayor sigilo posible, cerrando la puerta tras ellos y volviendo a su forma más sigilosa. Solo quedaba una puerta en esta planta, además de una escalera al fondo, y necesitaban revisar ambas, si podían hacerlo con la suficiente rapidez. Si no, tendrían que conseguir lo que pudieran en esta planta y reservarla. Las últimas puertas eran de doble hoja, y Nix se deslizó bajo ellas en su forma de sombra. Conducían a un pequeño pasillo con dos puertas más, una a la derecha y otra mucho más robusta que daba directamente al frente. Pasó primero por debajo de la derecha y se encontró en una oscura sala de observación con ventanales de suelo a techo a un lado. Había gente allí, aunque no la habían visto, así que salió rápidamente. Le hizo señas a Erebus para que esperara, a lo que él asintió. Volvió a coger la cámara del collar, se deslizó de nuevo a la sala de observación para sacar una foto rápida de la gente dentro y luego se fue. Esta vez se coló por debajo de la puerta del fondo y encontró una escalera que bajaba a la zona que daba a la sala de observación. Dentro, parecía una sala de entrenamiento espectacular. Era justo lo que esperaba ver en una escuela de héroes. Lo tenía todo, desde una pista de atletismo hasta una piscina y una carrera de obstáculos. Sin embargo, lo que la sorprendió fue la gente que se encontraba dentro de la sala de entrenamiento. Nix subió rápidamente las escaleras. No podía sacar una foto sin que su mano se viera claramente en el pasillo tan iluminado, así que tendría que hacerlo desde la sala de observación y rezar para que la gente de dentro no la viera. Cuando regresó, estaban sentados, concentrados en lo que sucedía abajo. Nix se escondió en la sombra bajo la silla de un hombre, levantando la mano desde su figura sombría para tomar una buena foto de la sala de entrenamiento donde él no pudiera verla. La silla del hombre estaba lo suficientemente cerca de la ventana como para tener una vista nítida, y por la radio se oyó a Oneiros respirar hondo al oír la señal. SC, AUX. Abajo, en la sala de entrenamiento, se veía a Aux entrenando intensamente, rodeado de personas con aspecto de científicos, observándolo y tomando notas, con sensores sujetos al pecho mientras realizaba su rutina. También había un par de chicos allí abajo. Nix reconoció a uno de los archivos que había revisado, un chico que había sido aceptado en el programa acelerado. Bien, tengo imágenes nítidas de todo aquí. Sal de ahí. Nix retrajo la cámara hacia su sombra y salió de la habitación con cuidado.
Cuando estuvo a salvo, salió del pasillo, viendo a Erebus aún esperándola pacientemente fuera de las puertas dobles. Solo le quedaba un lugar por revisar: la escalera. Se deslizó rápidamente por debajo de la puerta y bajó las escaleras para ver qué había al final. Para su sorpresa, sin embargo, no había mucho allí abajo. Aparte de una entrada alternativa a la sala de entrenamiento que acababa de ver, parecía ser un pasillo larguísimo que se extendía tanto que no podía ver el final. Túneles ocultos, tal vez. Aunque había cajas aquí abajo, cajas con el logo de Detnerat. ¿Qué eran? Nix no tuvo tiempo de entretenerse. Rápidamente tomó una foto y regresó arriba, indicándole a Erebus que la siguiera después de colocarle la cámara en el collar. Tenían que darse prisa. Habían prometido sacar a Imagi Noguchi de allí. Una vez que se fueran, el guardia de seguridad al que Eris estaba distrayendo se daría cuenta de inmediato de que los habían engañado y empezaría a revisar las cintas de seguridad. Sin embargo, al salir hubo un pequeño problema. En el pasillo por el que habían venido, había un hombre con bata que sacaba a un niño del dormitorio por el brazo. Una niña con aspecto de zorro lloraba, alejándose del hombre. No. Soy yo sola niña. N no puede suspenderme. No quiero ir. Por favor. Quiero a mi hermana mayor. No me suspendas. Lloraba como si fuera cuestión de vida o muerte. El corazón de Nix se encogió en su pecho y su sombra empezó a crecer y crecer mientras luchaba por contener su ira. ¿Cómo se atrevía este hombre a lastimar a una niña? Mierda, el jefe está cabreado. Oneiros veía lo que pasaba por la cámara. Parece que vamos a tener un pasajero extra, nos guste o no. El hombre no había visto ni a Nix ni a Erebus, así que Nix aprovechó la oportunidad para reaparecer desde su forma de sombra, acercándose por detrás y asestándole una patada giratoria en la cabeza. E inmediatamente, cayó al suelo por el golpe, ya fuera gravemente herido o totalmente inconsciente. A ella no le importó demasiado. La chica la miró con ojos abiertos, aterrorizados y llorosos, pero Nix simplemente le tendió la mano. Te llevaré con tu hermana mayor si quieres, murmuró, arrodillándose a su altura. Sé que doy bastante miedo, pero... De repente, Nix se encontró siendo abrazada con fuerza por la chica. Gracias, gracias, gracias. Claro. Te voy a sacar de aquí a escondidas. Solo confía en mí, ¿vale? ¿Cómo te llamas? Preguntó Nix. La chica con aspecto de zorro sollozó. Ipan Reina. De acuerdo, Ipan-chan. Mi amigo te va a envolver y te va a cargar con su don. Te prometo que no duele. A mí también me lo ha hecho. Tú también puedes confiar en él, ¿de acuerdo? Dijo Nix. Cuando ella asintió, Hera soltó el collar de Erebus y se dejó caer al suelo para desenrollarse. Más te vale estar seguro, jefe, murmuró el hombre. Le hizo un gesto a la chica para que avanzara. Vamos, niña. La niña se acercó a él nerviosamente, y cuando ella le puso una mano encima, Geras rápidamente se dobló junto con la niña, y Nix lo volvió a colocar en el collar de Erebus. Salgamos de aquí, murmuró Nix. No quiero volver a ver este lugar si puedo evitarlo. Y salieron del edificio a toda prisa, faltando poco para que llegara el turno de la mañana. Planeaban encontrarse con Imagi Noguchi en la puerta por la que entraron. Geras también los atraparía rápidamente y escaparían. Cuando reaparecieron en las cámaras de la parte superior, Oneiros los guió por los pasillos del edificio sin gente. Y, efectivamente, cuando llegaron a la puerta y Erebus la tocó con la pata, esta se abrió, revelando a los dos hombres que esperaban nerviosos afuera. Sin previo aviso, Geras se desdobló parcialmente, lo que permitió que ambos hombres le tomaran la mano y volvieran a doblarse con él. Su don solía ser la forma en que conseguían piezas imposiblemente grandes en atracos más grandes. Sin embargo, nunca lo había usado para recoger a alguien que no fuera su equipo. Estaba seguro de que debía ser extraño para quienes no estaban acostumbrados a su don. Se dirigieron hacia la puerta, donde se abrió, y salieron. Podían ver a Eris aún ejerciendo su magia con el guardia. Erebus maulló, así que ella se despidió con la mano y le lanzó un beso. Erebus se subió a sus hombros de un salto cuando salió del puesto de guardia, y luego todos desaparecieron entre las sombras del callejón de enfrente mientras las alarmas comenzaban a sonar en el edificio.
Se habían infiltrado con éxito en un edificio propiedad de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes y habían regresado con un montón de información e incluso una posible víctima, dependiendo de qué demonios estuviera pasando allí. Nick solo esperaba que a Chisaki no le importara tener un invitado sorpresa en el complejo por el momento.